Shalom, familia sefardí. Hoy quiero adentrarme con vosotros en las legendarias calles de la Judería de Sevilla. El sevillano barrio de Santa Cruz y las calles aledañas guardan muchos secretos y leyendas. Son historias donde la realidad y la ficción se dan la mano, transmitidas de generación en generación y ligadas a calles, personajes y sucesos muy concretos. Estas leyendas han sobrevivido al paso del tiempo para explicar lo inexplicable y mezclan el recuerdo de la presencia judía con la tradición popular local. Próximamente os hablaré sobre la amplia historia judía de la bellísima ciudad de Sevilla, pero hoy os voy a contar 10 leyendas de entre muchas otras que resumen de manera casi nostálgica y misteriosa la historia de una comunidad que fue un pilar importantísimo en el desarrollo de esta ciudad. Tened en cuenta que, obviamente, los actuales nombres de estas calles no se corresponden con los nombres que tuvieron hace siglos. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeoespañolas. Calle de la Pimienta. Se cuenta que en esta calle vivieron muchas familias judías, puesto que era una de las calles internas de la Aljama. Los judíos sevillanos destacaron en el comercio de especias, tintes, sedas y metales preciosos, y es probable que en esta calle existieran tiendecillas de familias judías relacionadas con la venta de especias. Se dice también que en esta calle vivía una comerciante que era tan astuta en los negocios que engañaba a los compradores cristianos escondiendo la pimienta de mejor calidad y vendiendo la pimienta más corriente a precios altos. Se dice que tras la expulsión de los judíos del barrio, su espíritu seguía rondando la calle y que por la noche se podía oler el aroma de la pimienta como recuerdo de su comercio. Calle de la Vida. La leyenda narra cómo este pasadizo sirvió como vía de escape y salvación para muchas familias judías durante momentos de persecución y peligro como los de 1391. Su nombre se asocia con la supervivencia, puesto que algunas familias judías lograron escapar de un trágico desenlace. Se cuenta también que, como por esta calle pasaban los judíos que se dirigían hacia la sinagoga mayor, por la noche aún se pueden escuchar cánticos y rezos en hebreo. Calle de Justino de Neve. Se dice que en esta calle estrecha y laberíntica existía un puente invisible entre casas que los judíos usaban para escapar en caso de asaltos. Algunos dicen que al caminar por la calle por la noche todavía se puede oír el golpeteo de pasos fantasmales de quienes huyeron. Calle de Mateos Gago. Aunque no es una leyenda, sino historia de Sevilla, en esta calle se pueden apreciar las marcas en el suelo que indican al visitante dónde habría estado situada la muralla que separaba la judería del resto de la ciudad. Los restos de esta muralla aparecieron hace relativamente poco, en el año 1989. La iglesia de Santa María la Blanca, la calle Verde y la calle Archeros.
El eje entre esta antigua sinagoga y estas dos calles guarda muchos secretos. Parece ser que después de 1391, cuando la sinagoga dejó de funcionar como templo judío, esta parte del barrio sirvió como lugar de culto clandestino por los judíos, aprovechando los patios interiores para rezar discretamente, y también se cree que existen túneles subterráneos construidos por la comunidad judía para protegerse o escapar. Estas reuniones provocaron que se organizaran patrullas nocturnas, y los golpes en las puertas al amanecer, las denuncias entre vecinos y los registros en casas donde supuestamente se judaizaba fueron comunes en este enclave de la ciudad. Como consecuencia, la leyenda cuenta que los vecinos del barrio escucharon rezos en hebreo por las noches durante siglos. Otras leyendas también hablan sobre un árbol de laurel plantado en la calle Verde que protegía la sinagoga. Se dice que quien dormía bajo su sombra soñaba con sus antepasados y los secretos de la comunidad, pero que si alguien le cortaba una rama, sufriría mala suerte. Además, se cuenta que durante las persecuciones de 1391, este árbol de laurel lloró lágrimas de sangre. Calle Levíes. Se tiene constancia de que en esta calle vivieron judíos influyentes como Samuel Leví, quien fue tesorero del rey Pedro I de Castilla y también patrocinador de la construcción de la Sinagoga del Tránsito de Toledo. Según consta, en este espacio de la judería poseyó una residencia palaciega en la que pasaba temporadas de descanso junto a su familia. Calle de la Susona. Esta es probablemente la leyenda más famosa de la judería de Sevilla. Susona ben Susón o la Susona fue la hija de un rico judío converso y se enamoró de un caballero cristiano. Cuando la joven descubrió que su padre y otros judíos planeaban un levantamiento contra los cristianos, avisó a su amante para que pudiera protegerse. Como consecuencia, el plan fue descubierto y el padre de la joven y otros vecinos judíos fueron ejecutados. Susona, arrepentida, se internó en un convento y pidió que cuando muriera su propia cabeza fuera colgada en la puerta de su casa como muestra de arrepentimiento por la muerte de su padre. Durante mucho tiempo su calavera estuvo colgada en esta calle, también conocida como Calle de la Muerte, y se dice que por las noches todavía puede escucharse a Susona lamentándose. Casas de la Inquisición. Aunque la sede real de la Inquisición estaba en el Castillo de San Jorge en Triana, se cuenta que en el barrio de Santa Cruz había casas en las que se interrogaba a conversos. Según los vecinos, durante mucho tiempo se oyeron llantos nocturnos, ecos de cadenas y la famosa historia de un judío sevillano que escapó disfrazado de fraile por las callejuelas del barrio. Leyenda del judío errante. La leyenda cuenta que un judío vivió un apasionado romance con una joven cristiana, pero su amor no pudo consumarse debido a la intolerancia religiosa de la época. Esta historia sostiene que este joven judío fue castigado y condenado a vagar eternamente sin descanso ni redención. Desde aquel momento, los vecinos de la judería aseguran haber visto a un hombre solitario, vestido con ropa antigua, caminando por las calles del barrio judío. Algunas personas afirman haber escuchado llantos y lamentos por la noche y otras dicen haberlo visto. Sin embargo, cuando alguien intenta aproximarse a él, su silueta se esfuma. Otra versión de esta leyenda cuenta que hubo un rabino que desapareció el día antes de las matanzas de 1391 y que su figura se veía vagar por el barrio en las noches de verano, como alma en pena, buscando la puerta de la sinagoga que ya no existía. Dicen que su paso se reconocía por el olor a cera y pergamino quemado. Leyenda de las lágrimas de 1391.
Esta historia asegura que, después de las matanzas de 1391, las paredes de muchas casas de la judería empezaron a llorar humedad cada verano, significando las lágrimas de las familias judías que desaparecieron. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Ya conocíais estas leyendas? Decidme en los comentarios qué otras leyendas o versiones de estas mismas historias conocéis y no olvidéis indicarme desde dónde escribís, por favor. Esta familia sefardí cada día es más internacional y maravillosa. Hoy me gustaría finalizar con unos versos del poema El Magnolio del genial poeta sevillano Luis Cernuda, que describe las estrechas y laberínticas calles del antiguo barrio judío de Sevilla. Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Se entraba a la calle por un arco. Era estrecha, tanto que quien iba por en medio de ella, al extender a los lados sus brazos, podía tocar ambos muros. Luego, tras una cancela, iba sesgada a perderse en el dédalo de otras callejas y plazoletas que componían aquel barrio antiguo. Al fondo de la calle solo había una puertecilla siempre cerrada y parecía como si la única salida fuera por encima de las casas, hacia el cielo de un ardiente azul.